Permíteme plantearte una pregunta aparentemente sencilla. Cuando un objeto influye en otro, ¿qué está ocurriendo realmente bajo la superficie? No te pregunto sobre el resultado en sí, sino sobre el mecanismo subyacente. Considera este escenario. Cuando deslizo un libro sobre la superficie de una mesa, el proceso parece bastante claro. Hay contacto físico entre mi mano y el libro. Toque directo. Nada misterioso en absoluto. Pero compliquemos las cosas solo ligeramente. Imagina colocar un imán cerca de un pedazo de hierro y observa cómo el hierro comienza a moverse hacia él. Aquí está la parte desconcertante. Nada toca físicamente ese pedazo de hierro. Entre ellos, yace lo que parece ser espacio completamente vacío. Sin embargo, innegablemente, algo acaba de ocurrir ante nuestros ojos. Esta observación plantea una pregunta inevitable que exige nuestra atención. ¿Qué exactamente atravesó ese espacio aparentemente vacante entre los dos objetos? A lo largo de la historia, la gente encontró esta pregunta profundamente preocupante e incómoda. La mayoría prefería evadirla en lugar de examinarla demasiado cerca o cuidadosamente. El entendimiento tradicional era atractivamente simple e intuitivo. Los objetos ejercían influencia unos sobre otros mediante interacción directa. Una cosa de alguna manera se extendería a través del vacío y tiraría de otra cosa hacia ella. Sin embargo, cuando pausas para ralentizar tu pensamiento y realmente insistes en comprender el mecanismo real en funcionamiento, esta cómoda imagen comienza a desmoronarse y tambalearse. ¿Cómo exactamente se vuelve consciente el imán de que hay hierro presente cerca? ¿Transmite algún tipo de señal o mensaje? Y si tal mensaje existe, ¿a qué velocidad se propaga a través del espacio? Además, ¿a través de qué medio o sustancia viaja realmente este mensaje? Esta incomodidad fundamental no era exclusiva solo de los fenómenos magnéticos. La fuerza de la gravedad presentaba precisamente el mismo problema conceptual. La Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la Luna, mientras el Sol tira de la Tierra, y fundamentalmente, todo en el universo tira de todo lo demás con distintos grados de intensidad. Pero la pregunta crucial permanece. ¿Cómo funciona esto realmente? El propio Isaac Newton, la mente brillante que formuló matemáticamente la ley de gravitación universal, se sintió profundamente perturbado e inquieto por el concepto de que un objeto pudiera de alguna manera actuar sobre otro a través del vacío del espacio, sin ningún intermediario, sustancia o mecanismo. Realizó sus cálculos brillantemente, predijo movimientos celestes con perfecta precisión, y luego admitió con refrescante honestidad que genuinamente no comprendía el mecanismo fundamental por el cual la gravedad realmente operaba. El hecho de que la gravedad funcionara era suficiente para calcular órbitas planetarias con precisión. Pero este éxito no significaba que la realidad subyacente realmente tuviera sentido o fuera correctamente comprendida. Esta tensión persistente entre tener la capacidad de calcular algo matemáticamente y genuinamente, comprender su naturaleza, recorre como un hilo toda la historia de la física. El concepto revolucionario de campo fue inventado y desarrollado precisamente para resolver esta tensión problemática. Para entender por qué surgió esta idea, retrocedamos momentáneamente y consideremos una pregunta fundamentalmente diferente. ¿Qué queremos decir exactamente cuando hablamos de espacio vacío? Convencionalmente, declaramos que el espacio está vacío cuando hay ausencia de materia dentro de él. Sin átomos presentes, sin partículas de polvo, sin moléculas de aire, absolutamente nada. ¿Pero es esta verdaderamente la historia completa? ¿O simplifica demasiado las cosas? ¿Podría ser posible que el espacio mismo posea propiedades intrínsecas, incluso en la completa ausencia de cualquier sustancia material? Imagina conducir este experimento mental. Coloca un pequeño objeto de prueba, quizás una diminuta partícula eléctricamente cargada, en algún punto arbitrario en el espacio por lo demás vacío. Ahora observa cuidadosamente lo que se desarrolla. Si esa partícula comienza a acelerar en cualquier dirección, entonces, lógicamente,
algo debe estar ejerciendo fuerza sobre ella. No has colocado ningún otro objeto físico en su vecindad. Por lo tanto, en lugar de afirmar que algún objeto distante está misteriosamente tirando de esta carga a través de medios desconocidos, podrías articular algo fundamentalmente diferente. El espacio en esa ubicación específica existe en una condición o estado particular. Esa condición precisa es lo que determina exactamente qué le sucede a cualquier partícula colocada allí. Esto representa el primer avance conceptual crucial para entender qué es realmente un campo. Un campo fundamentalmente no es una cosa física situada en el espacio como una roca descansando en el suelo, o una mesa ocupando una habitación. Más bien, es una descripción comprensiva del estado o condición del espacio mismo en cada punto. En cada punto a lo largo del espacio, puedes asignar alguna cantidad específica, ya sea un número único, un vector direccional, o una combinación de ambos, que te dice confiablemente qué sucedería si colocaras un objeto de prueba adecuado en esa ubicación precisa. En el caso de un campo eléctrico, esa cantidad asignada te dice la fuerza exacta que una partícula cargada experimentaría allí. Para un campo gravitacional, indica la aceleración que cualquier masa experimentaría en esa posición. Aquí está la parte notable. No necesitas realmente que el objeto de prueba esté físicamente presente para que el campo exista en esa ubicación. El campo ya está allí, existiendo quieta y continuamente en todas partes del espacio. Este cambio conceptual podría inicialmente parecer sutil o trivial, pero sus implicaciones son realmente bastante profundas y de gran alcance. En lugar de decir el Sol tira de la Tierra a través del espacio, ahora dirías, el Sol modifica y altera el campo gravitacional del espacio que lo rodea, y la Tierra responde directamente a cualquier condición de campo que exista en su propia ubicación específica. La interacción entre estos cuerpos celestes ya no es algún misterioso apretón de manos a larga distancia, que ocurre instantáneamente a través de vastas distancias cósmicas. En cambio, se vuelve fundamentalmente local en naturaleza. La Tierra solo responde y es influenciada por lo que está sucediendo en el espacio, inmediatamente justo donde se encuentra ubicada. ¿Por qué importa tanto este principio de localidad? Porque la naturaleza parece insistir fundamentalmente en él en cada fenómeno que observamos. Las cosas físicas influencian primero y principalmente a las cosas cercanas, y cualquier influencia o cambio toma una cantidad finita de tiempo para propagarse hacia afuera a través del espacio. El concepto de campo permite precisamente este tipo de comportamiento. Si el Sol desapareciera repentinamente en la nada, un pensamiento extraño quizás, pero instructivo para entender. El cambio resultante en el campo gravitacional no se sentiría instantáneamente en todas partes del sistema solar. En cambio, se propagaría hacia afuera a una velocidad finita y medible, limitada por la ley natural. El espacio mismo se ajustaría y reconfiguraría punto por punto, región por región. Ahora, desde una perspectiva histórica, esta idea revolucionaria no llegó completamente formada de una sola vez en la mente de alguien. Surgió gradual y lentamente, impulsada incrementalmente por científicos y pensadores que intentaban dar sentido coherente a observaciones experimentales que tercamente se negaban a encajar en el viejo marco conceptual. Considera el fenómeno de la electricidad como un ejemplo primordial. Las investigaciones experimentales tempranas revelaron fuerzas entre objetos eléctricamente cargados que parecían notablemente similares a la atracción gravitacional en su forma matemática. Las fuerzas se hacían más fuertes cuando los objetos se posicionaban más cerca, y se volvían más débiles a medida que aumentaba la distancia entre ellos. Uno podría haber detenido la investigación justo ahí y simplemente declarado, bien, hemos descubierto otra fuerza de acción a distancia, nada más que investigar. Pero los hallazgos experimentales continuaron revelando fenómenos cada vez más interesantes e inesperados. Cuando las cargas se ponían en movimiento, producían efectos magnéticos que no habían sido anticipados. Por el contrario, cuando las condiciones magnéticas cambiaban o variaban con el tiempo,
producían efectos eléctricos inesperados en conductores cercanos. Las fuerzas involucradas no eran solo simples empujones o jalones. Tenían propiedades direccionales específicas. Estas fuerzas podían torcer agujas de brújula en alineaciones particulares. Podían inducir corrientes eléctricas a fluir en bucles cerrados de alambre. Algo notablemente rico, estructurado y complejo estaba claramente sucediendo en el espacio que rodeaba las cargas mismas, no meramente en las ubicaciones precisas de las cargas. Consecuentemente, en lugar de enfocarse exclusivamente en los objetos cargados como los actores principales, los físicos gradualmente comenzaron a cambiar su atención a la naturaleza del espacio existente entre ellos. Imagina realizar este experimento de visualización. Esparce incontables diminutas agujas de brújula por todo el espacio tridimensional, cerca de un imán permanente. Cada aguja individual se alineará en una dirección particular, basándose en su ubicación. Ahora, dibuja flechas mostrando y representando esas direcciones en cada punto. Felicidades. Acabas de crear una imagen visual o mapa de un campo magnético en el espacio. Nota algo conceptualmente importante aquí. El campo mismo no es el imán, ni es de alguna manera la misma cosa. El imán meramente sirve como la fuente que crea o genera el campo. El campo existe en todas partes del espacio circundante y posee su propio patrón distintivo, estructura y características. Curiosamente, puedes incluso aplicar este pensamiento sin involucrar imanes en absoluto. Piensa en el concepto de temperatura como un ejemplo análogo. Una habitación tiene un valor de temperatura específico en cada punto dentro de su volumen. Ciertamente, no necesitas colocar un termómetro en cada ubicación concebible en toda la habitación para hablar significativamente sobre el campo de temperatura que existe allí. El termómetro meramente revela y hace visible lo que ya estaba presente en ese espacio. De la misma manera precisa, una partícula cargada o una masa funciona como una sonda o detector. Revela y te dice qué está haciendo el campo, qué valor tiene, en ese punto particular en el espacio y tiempo. Esta analogía resulta útil porque elimina algo del misterio místico que rodea el concepto. Ya estamos bastante acostumbrados a la idea cotidiana de que el espacio puede poseer propiedades variables, caliente en esta región, frío en esa área. El concepto de campo simplemente extiende y generaliza esta idea familiar para abarcar también fuerzas y movimiento. Pero ahora surge naturalmente una pregunta más profunda y fundamental. ¿Es un campo meramente una herramienta matemática conveniente o un dispositivo de contabilidad? ¿O es algo que posee realidad física genuina? Inicialmente, muchos físicos y científicos esperaban y asumían que era solo un elegante método de contabilidad. En lugar de laboriosamente calcular fuerzas entre numerosos objetos en un sistema complejo, calculas y determinas el campo solo una vez, y luego simplemente observas cómo varias cosas responden a su presencia. Ese enfoque es ciertamente ordenado, eficiente y matemáticamente elegante. Pero gradualmente, con el tiempo, la evidencia experimental acumulada comenzó a sugerir fuertemente que los campos representan algo mucho más que solo un truco computacional inteligente. Los campos pueden genuinamente transportar energía de una ubicación a otra. Pueden transportar momento y entregarlo a objetos. Pueden vibrar, oscilar y propagarse como ondas. Más notablemente, pueden incluso existir y persistir en regiones del espacio donde no hay partículas presentes en absoluto. La luz misma, algo con lo que interactuamos constantemente, resultó ser nada más que un campo electromagnético propagándose y moviéndose a través del espacio. Una vez creada, no se requieren cargas eléctricas para sostenerla, solo el campo mismo, oscilando de un lado a otro en un patrón autosostenido. Este descubrimiento representó una realización verdaderamente notable y revolucionaria. Lo que alguna vez habíamos conceptualizado como absolutamente nada, espacio completamente vacío, resultó ser completamente capaz de soportar fenómenos ondulatorios, almacenar energía sustancial y transmitir influencias a través de vastas distancias. El espacio ya no era meramente un escenario pasivo e inmutable,
sobre el cual el drama de la física casualmente se desarrollaba. Se había convertido en un participante activo en los procesos físicos, poseyendo sus propias propiedades y comportamientos. En esta coyuntura, se vuelve bastante tentador plantear la pregunta: ¿de qué sustancia fundamental está realmente hecho el campo? ¿Es algún tipo de sustancia, un medio, o quizás un material invisible llenando el espacio? Aquí es precisamente donde debemos ejercer considerable cuidado y precaución. La historia de la física está absolutamente llena de caminos equivocados y callejones sin salida, causados por insistir demasiado en que cada idea genuinamente nueva debe de alguna manera parecerse a una antigua y familiar. La gente una vez imaginó seriamente una sustancia hipotética llamada éter luminífero, llenando todo el espacio, vibrando para transportar ondas de luz muy parecido a como el aire transporta ondas de sonido a través de la atmósfera. Esa idea particular finalmente resultó ser completamente innecesaria y profundamente engañosa, llevando a la física por mal camino durante décadas. El campo no necesita estar físicamente hecho de nada, en el sentido ordinario y material en que típicamente usamos esa frase. Representa una entidad fundamental por derecho propio. Preguntar de qué está construido o hecho puede ser filosóficamente similar a preguntar de qué están hechos los números. Es un error categorial. Lo que verdaderamente importa para la física no es qué es el campo en algún sentido filosófico abstracto, sino más bien qué hace y cómo se comporta en diferentes situaciones. La física avanza y progresa no nombrando exitosamente la sustancia última de la realidad, sino más bien descubriendo reglas confiables y verificables, y principios que conectan observaciones con predicciones. Así que cambiemos nuestro enfoque a lo que los campos realmente nos permiten lograr en la comprensión de la naturaleza. Nos permiten reemplazar misteriosas influencias distantes con interacciones locales comprensibles. Nos permiten describir cambios físicos propagándose a través del espacio a velocidades finitas y medibles, en lugar de instantáneamente. Unifican exitosamente fenómenos aparentemente diferentes y no relacionados, electricidad, magnetismo y luz, en un solo marco coherente y elegante. Y quizás lo más profundo, nos fuerzan a repensar fundamentalmente qué queremos decir incluso con nada o vacío. Pero a pesar de este progreso, permanece algo inquietante y problemático sobre todo esto. Si los campos genuinamente existen en todas partes del espacio, incluso en regiones que consideramos completamente vacías, entonces por definición el universo nunca está verdaderamente vacío en ninguna parte. Y si las partículas son meramente cosas que responden a campos, y son a veces nada más que excitaciones o perturbaciones de los campos mismos, entonces quizás las partículas no son los actores más fundamentales en la naturaleza después de todo. Esta línea de razonamiento nos lleva al mismísimo borde de una idea mucho más grande y revolucionaria. Una que fundamentalmente cambia cómo pensamos sobre la materia, las fuerzas e incluso la naturaleza de la realidad misma. Si el espacio puede poseer campos como propiedades intrínsecas, y si los campos pueden transportar energía, moverse a través del espacio e interactuar entre sí, entonces, ¿qué es exactamente una partícula en esta imagen? ¿Podría ser posible que lo que casualmente llamamos objetos sean meramente comportamientos especiales y localizados de algo mucho más profundo y continuo, la realidad subyacente? Esa pregunta no es meramente especulación filosófica o juego de palabras abstracto. Fundamentalmente remodeló todo el panorama de la física a lo largo del siglo XX. Y una vez que comienzas a tomarla en serio y seguir sus implicaciones, ya no puedes mirar el espacio vacío o los objetos físicos de la misma manera que antes. Así que antes de aventurarnos más por este camino conceptual, aquí está la pregunta crucial para mantener firmemente en tu mente y contemplar. Si las fuerzas no actúan a través del espacio directamente como una vez ingenuamente pensamos, y si el espacio mismo puede transportar influencia, almacenar energía y poseer estructura intrincada, entonces podría ser que el campo sea realmente más fundamental que las cosas que previamente pensábamos estaban haciendo toda la acción.
recojamos nuestra investigación exactamente donde dejamos esa pregunta tentadora. Si el espacio puede genuinamente transportar estructura, energía e influencia causal a lo largo de su extensión, si puede existir en una condición definible en cada punto, entonces estamos lógicamente forzados a reconsiderar y cuestionar algo que usualmente damos completamente por sentado en la vida cotidiana: la suposición de que los objetos discretos son los ingredientes básicos y fundamentales de los cuales el universo está construido. Después de todo, así es precisamente como pensamos instintiva y naturalmente sobre el mundo que nos rodea. Imaginamos un universo construido de incontables pedacitos de materia, diminutas partículas volando a través del espacio, ocasionalmente chocando entre sí, tirando y empujando a través de varias fuerzas. En esta imagen intuitiva, los campos son relegados a un rol secundario. Herramientas matemáticas convenientes, útiles para cálculos, pero no realmente reales, en el mismo sentido tangible en que las partículas parecen ser. Ahora, aquí viene la parte profundamente incómoda que desafía nuestras intuiciones. La física moderna, desarrollada durante el siglo pasado, silenciosa pero definitivamente invierte esa imagen completa. En lugar de comenzar con partículas que de alguna manera crean o generan campos a su alrededor, resulta ser mucho más preciso y fundamental decir que los campos vienen primero como la realidad primaria, y las partículas son lo que casualmente observamos cuando estos campos subyacentes se comportan de ciertas maneras altamente localizadas y cuantizadas. Esa es una afirmación extraordinariamente fuerte. Así que no pasemos por ella demasiado rápido. Examinemos cuidadosamente cómo la naturaleza misma nos empuja hacia esta conclusión, paso a paso lógico. Comienza considerando algo familiar y cotidiano: ondas propagándose a través de la superficie del agua. No piensas en una onda como una cosa que existe separada del agua misma. Es un patrón, un movimiento coordinado del medio acuoso. Si alguien te pregunta, ¿de qué está hecha fundamentalmente esta onda?, la respuesta es notablemente simple: agua. Pero la onda misma definitivamente no es un trozo o pedazo de agua viajando corporalmente a través del océano de una orilla a otra. Las moléculas de agua mayormente permanecen aproximadamente donde están, moviéndose arriba y abajo. Lo que viaja es el patrón mismo. Ahora imagina que observas una ondulación afilada y altamente localizada, moviéndose rápidamente a través de la superficie del agua. Es naturalmente tentador tratarla como un objeto discreto con una posición y trayectoria definidas, pero fundamentalmente no es tal objeto. Es un comportamiento temporal y estructurado de un medio continuo, el agua. Los campos se comportan de una manera sorprendentemente similar a estas ondas de agua. Un campo electromagnético llena y permea todo el espacio continuamente. Cuando oscila en un patrón particular y organizado, le damos a ese fenómeno el nombre luz. Cuando esa oscilación está localizada en el espacio y cuantizada, significando que solo puede existir en paquetes discretos de energía, llamamos a esos paquetes individuales fotones. Pero la entidad subyacente permanece siendo el campo electromagnético a lo largo. Así que cuando detectas un fotón llegando a un punto específico, lo que realmente estás presenciando no es un objeto diminuto como una bola de billar llegando a esa ubicación. Estás observando el campo electromagnético interactuando con la materia de una manera discreta y cuantizada en ese momento. Esto no es meramente una cuestión de interpretación, filosofía o preferencia. Está forzado sobre nosotros por evidencia experimental, que no puede ser explicada de ninguna otra manera. En la física cuántica, las partículas tercamente se niegan a comportarse como objetos sólidos y clásicos, moviéndose a lo largo de trayectorias bien definidas a través del espacio. Se extienden en patrones similares a ondas. Interfieren consigo mismas de maneras que parecen imposibles para objetos discretos. Se comportan como ondas extendidas hasta que repentinamente no lo hacen, colapsando a puntos al momento de la medición. La única descripción teórica que consistentemente funciona y coincide con todas las observaciones experimentales es una donde la entidad fundamental es un campo que está definido en todas partes del espacio, y lo que llamamos una partícula
es una excitación o perturbación de ese campo subyacente. Cada tipo de partícula en la naturaleza corresponde a su propio campo específico, permeando todo el espacio. Existe un campo de electrones llenando el universo, un campo de quarks, un campo de neutrinos, y campos para cada otro tipo de partícula. Incluso lo que llamamos espacio vacío, según esta explicación, no está verdaderamente vacío en ningún sentido significativo. Es una vasta colección de campos cuánticos, todos existiendo simultáneamente en sus estados de energía más bajos posibles. Esta es precisamente la razón por la cual la palabra campo se vuelve completamente inevitable en la física moderna. Ciertamente puedes intentar evitar usarla o pensar en esos términos, pero las matemáticas y los resultados experimentales simplemente no te dejarán salirte con la tuya. Ahora esta realización plantea un punto sutil, pero absolutamente crucial que merece nuestra atención. Un campo no es solo un fondo estático e inmutable, pintado sobre el espacio como papel tapiz. Es fundamentalmente dinámico y capaz de cambio. Puede cambiar y evolucionar con el tiempo. Puede interactuar con otros campos de maneras complejas. Y más sorprendente y contraintuitivamente, puede fluctuar aleatoriamente incluso cuando absolutamente nada externo parece estar sucediendo, incluso cuando está en su estado de energía más bajo posible. Un campo cuántico nunca está perfectamente quieto o inmóvil. Se agita y fluctúa constantemente a todas las escalas. Esto no está sucediendo debido a perturbaciones externas o influencias empujándolo desde afuera. Más bien, ocurre porque las leyes fundamentales de la naturaleza cuántica estrictamente le prohíben ser completamente inmóvil y bien definido. Esto no es ruido o error en nuestras mediciones. Es una propiedad intrínseca de la realidad misma. Así que cuando usamos la palabra técnica vacío en la física moderna, no queremos decir nada absoluto o vacío. Queremos decir el estado fundamental de todos los campos. Una condición que todavía posee estructura, contiene energía, incluso si es mínima, y tiene consecuencias observables. Esta comprensión basada en campos explica algo que de otra manera sería profundamente desconcertante y aparentemente imposible de comprender. Explica cómo las partículas pueden aparecer espontáneamente y luego desaparecer de vuelta en la nada. Bajo ciertas condiciones específicas, cuando se suministra energía a un campo cuántico desde una fuente externa, puede causar que ese campo produzca excitaciones, lo que observamos como partículas emergiendo de lo que habríamos llamado ingenuamente espacio completamente vacío. Más tarde, esas mismas excitaciones pueden desvanecerse de vuelta en el campo, liberando su energía. Pero crucialmente, nada está siendo realmente creado de la nada absoluta aquí. El campo estaba allí todo el tiempo, llenando esa región del espacio antes, durante y después. Nota cuidadosamente cuán radicalmente diferente es esta imagen del viejo punto de vista mecánico de la física clásica. En lugar de un universo fundamentalmente construido de diminutos pedazos sólidos, como bloques cósmicos de Lego, tenemos un universo construido de entidades continuas, campos, con la discreción emergiendo solo en cómo estos campos son excitados y cómo son observados a través de la medición. En este punto de nuestra exploración, es completamente natural sentirse un poco intelectualmente inquieto o incluso resistente. Los campos están en todas partes del espacio. Son completamente invisibles a nuestros sentidos. No pueden ser recogidos en tus manos o señalados de la manera ordinaria y tangible en que señalamos objetos. Y sin embargo, se nos pide que los tratemos como las cosas más fundamentalmente reales que existen en la naturaleza. Así que, ¿cómo podemos saber con confianza que no nos estamos engañando con elaboradas abstracciones matemáticas? La respuesta es clara, porque los campos hacen algo muy importante que las conveniencias matemáticas abstractas no pueden hacer. Hacen predicciones precisas y verificables que ninguna teoría basada en objetos puede reemplazar o igualar. Nos dicen exactamente qué tan rápido se propagan las influencias físicas a través del espacio.
Explican perfectamente por qué los efectos electromagnéticos viajan a precisamente la velocidad de la luz y no a ninguna otra velocidad. Predicen fenómenos genuinamente nuevos, comportamientos ondulatorios, radiación electromagnética, patrones de interferencia, que posteriormente son observados con extraordinaria precisión en laboratorios. Unifican fuerzas que una vez parecieron completamente no relacionadas entre sí en marcos coherentes. Y quizás lo más revelador de todo, cuando intentamos remover los campos de nuestras teorías físicas y hablar solo sobre partículas interactuando directamente entre sí a través del espacio, las matemáticas se vuelven desesperanzadamente inconsistentes o completamente sin sentido. Los campos no son un extra opcional o una adición decorativa a la física. Son el lenguaje fundamental que la naturaleza usa para organizarse. Ahora volvamos brevemente a la gravedad, porque completa esta imagen de una manera particularmente elegante. La gravedad fue históricamente la primera fuerza que aprendimos a describir matemáticamente con precisión, pero irónicamente, fue la última fuerza en aceptar y abrazar completamente el punto de vista del campo. Durante mucho tiempo, la gravedad parecía ser nada más que un simple tirón entre masas, acción directa a distancia. Pero eventualmente, la evidencia experimental acumulada y los conocimientos teóricos forzaron una interpretación más profunda y radical. En lugar de describir la gravedad como una fuerza actuando a través del espacio de una masa a otra, ahora la describimos como una propiedad del espacio mismo, específicamente como la geometría o curvatura del espacio-tiempo. La masa y la energía no tiran de objetos distantes. En cambio, cambian y modifican la estructura geométrica del espacio y el tiempo en su vecindad, y los objetos se mueven en respuesta a esa estructura alterada. Una vez más, la influencia es fundamentalmente local en carácter. Un objeto reacciona solo a la condición y geometría del espacio-tiempo, donde casualmente está ubicado en ese momento. En este sentido profundo, la gravedad ni siquiera es una fuerza en el significado tradicional newtoniano de esa palabra. Es una manifestación de un campo, uno que define qué significan incluso las líneas rectas, qué son los intervalos de tiempo, y cómo funciona la geometría misma. Así que ya sea que nos encontremos hablando sobre electricidad, magnetismo, luz o gravedad, el mensaje subyacente permanece consistentemente el mismo a través de todos los fenómenos. El espacio no es un vacío pasivo o contenedor vacío. Posee propiedades intrínsecas, responde a la materia y energía, evoluciona dinámicamente con el tiempo. Y ahora alcanzamos un genuino punto de inflexión en nuestra comprensión. Si los campos están verdaderamente en todas partes, y las partículas son excitaciones de esos campos, entonces el universo es fundamentalmente menos como una máquina mecánica, hecha de partes separables, y más como un sistema continuamente activo estructurado por reglas y leyes matemáticas, en lugar de por piezas discretas. Esta nueva comprensión no hace que la realidad sea vaga, difusa o menos precisa de ninguna manera. Al contrario, realmente la hace considerablemente más precisa y bien definida. Los campos obedecen ecuaciones matemáticas exactas que pueden ser escritas explícitamente. Su comportamiento está restringido por leyes estrictas. No hacen lo que les gusta arbitrariamente. Hacen precisamente lo que las leyes de la naturaleza demandan que deben hacer. Pero esta perspectiva basada en campos sí cambia fundamentalmente cómo deberíamos pensar sobre la física. En lugar de preguntar, ¿qué objetos están interactuando aquí en esta situación? Ahora preguntamos, ¿qué campos están presentes y cómo están configurados en el espacio y tiempo? En lugar de preguntar, ¿qué fuerza está actuando a través de esta distancia entre objetos? Preguntamos, ¿cómo cambia el campo de punto a punto a través de esta región? Y una vez que genuinamente adoptas este punto de vista basado en campos en tu pensamiento, algo notable sucede a tu comprensión. Muchos misterios duraderos dejan de ser misterios inexplicables por completo. Se transforman en consecuencias naturales del comportamiento del campo. Así que aquí está la pregunta que naturalmente emerge después, y es la que no podemos evitar o eludir.
si queremos ir más profundo en la comprensión de la realidad. Si el universo está fundamentalmente hecho de campos en lugar de objetos discretos. Si las partículas son solo perturbaciones o excitaciones especiales de algo continuo y ubicuo, entonces, ¿qué dice esa profunda realización sobre la materia, sobre la identidad y sobre la misma idea de cosas existiendo en absoluto? Comenzamos toda esta exploración con una simple incomodidad y malestar. Los objetos físicos parecen influenciarse entre sí a través del espacio vacío sin tocarse. Y durante siglos nadie pudo explicar satisfactoriamente cómo sucede esto. Esa incomodidad persistente resultó ser no una debilidad, sino una valiosa pista apuntando hacia una verdad más profunda. Siguiéndola cuidadosa y pacientemente, sin apresurarnos a conclusiones, sin escondernos detrás de fórmulas matemáticas y pretender que entendemos cuando no lo hacemos, fuimos conducidos sistemáticamente a una idea silenciosa, pero genuinamente radical. El espacio mismo no es nada en absoluto. Tiene estructura y propiedades. Tiene condiciones definibles en cada punto. Puede transportar influencia de lugar a lugar. Un campo es nuestro nombre científico para esa estructura, la manera en que el espacio está organizado. No es meramente un truco para hacer cálculos más fáciles, y no es alguna sustancia fantasmal flotando misteriosamente entre objetos sólidos. Más bien, representa la forma en que la naturaleza fundamentalmente organiza causa y efecto de una manera local. En cada punto a lo largo del espacio, algo concreto está definido y presente, y los objetos físicos, cuando aparecen en nuestras observaciones, responden solo a lo que está sucediendo donde están ubicados. No hay alcance misterioso a través de vastas distancias del universo. No hay mensajes instantáneos transmitidos a través de la nada a velocidad infinita. Solo espacio comportándose de una manera particular, gobernada por reglas en cada ubicación. Una vez que aceptamos este marco basado en campos, la vieja imagen mecánica comienza a disolverse y perder su dominio sobre nuestro pensamiento. Las partículas dejan de ser concebidas como actores sólidos diminutos, tirando hilos invisibles desde lejos. Se convierten en eventos, comportamientos localizados y cuantizados de campos subyacentes. La materia ya no es el fundamento de la realidad. Es una manifestación de algo más profundo. Lo que instintivamente pensábamos eran cosas fundamentales, resultan ser patrones en un medio continuo. Este conocimiento revolucionario no hace que el universo sea menos real o sustancial. Todo lo contrario, lo hace más coherente y comprensible. La misma idea fundamental que explica la atracción magnética y la naturaleza de la luz, también explica la gravedad e incluso la forma geométrica del espacio y el tiempo mismo. El mismo marco conceptual que describe el espacio supuestamente vacío, también explica por qué nunca está verdaderamente vacío, sino lleno de campos. Lo que inicialmente parecía una desconcertante colección de fenómenos separados y no relacionados, se convierte en una historia única y conectada con principios comunes. Y quizás la lección más importante que podemos extraer de todo esto no es técnica en absoluto, sino filosófica y metodológica. Es una lección profunda sobre la naturaleza de la comprensión misma. A la naturaleza no le importa en absoluto nuestras intuiciones, nuestras preferencias por objetos sólidos, o nuestro deseo de simples empujones y tirones que coincidan con la experiencia cotidiana. La realidad física no se organiza convenientemente para coincidir con nuestra experiencia sensorial inmediata o sentido común, pero la naturaleza sí nos ofrece algo considerablemente mejor y más valioso que la comodidad. Ofrece consistencia. Si estamos dispuestos a seguir la lógica cuidadosamente a donde quiera que nos lleve, si podemos aceptar ideas que se sientan extrañas o contraintuitivas al primer encuentro, entonces las piezas se encajan en un todo coherente. Así que la próxima vez que imagines o contemples espacio vacío en cualquier parte del universo, recuerda este conocimiento crucial. No estás mirando nada en absoluto. Estás mirando el escenario más fundamental sobre el cual toda la realidad se desarrolla y se despliega. Es activo, intrincadamente estructurado.
y silenciosamente haciendo todo el trabajo real detrás de escena. Y una vez que verdaderamente ves y comprendes eso, la pregunta realmente importante ya no es ¿de qué están hechos fundamentalmente los objetos? En cambio, se transforma en algo mucho más profundo. ¿Qué tipo de universo hace posibles los campos en absoluto?